Perdón, estaba el micrófono cerrado, me lo cerraron y les decía, gloria a Dios por este día, gloria a Dios por toda la enseñanza que estamos recibiendo. Eh, Tema muy, muy importante que las escrituras nos afirman acerca de las consecuencias de estas prácticas del ocultismo. Entramos a la tercera conferencia sobre prácticas del ocultismo. Y antes de orar, yo quisiera leer el versículo clave que estamos usando para todo aquello que vamos a estar escudriñando, porque como les decía anteriormente, hay mucha tela de donde cortar, mucho que aprender. Y Deuteronomio 18, verso 9. Cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado de ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa estas naciones de delante de ti, y perfecto serás delante del Señor tu Dios. Por estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no se te ha permitido esto, firma el Señor tu Dios. ¿Cómo nos relata aquí en la palabra? Estas naciones que vas a heredar, hemos platicado, tierra de bendición, tierra de promesa, tierra que fluye la leche y la miel, pero dicen que estas tierras agoreros y adivinos oyen. Entonces estamos oyendo ahora la advertencia de lo que se oye de estas prácticas, que finalmente para heredar esa tierra, esa bendición de tierra que el Señor nos promete, entonces la clave es oír la palabra, oír al Señor, oír el consejo de Dios para cancelar y eliminar todo esto que de alguna forma, de alguna manera, en experiencia de vida, hemos caído tú y yo, o por herencia, por ancestros. Entonces vamos a orar. Amado Padre, qué tremendo es el mundo espiritual. Cómo tu palabra está estructurada, llevándonos a la enseñanza de lo que es realmente este mundo, tanto el bueno como el malo, y también sus consecuencias. Por eso la advertencia de muchas partes cuando nos dices lo que tenemos o lo que no tenemos que hacer. Así que gracias, Señor, por estas conferencias, por este tema tan interesante que necesitamos conocer, necesitamos aprender, necesitamos ser ilustrados, Señor. Y gracias, mi Rey, porque hoy nos vas a llevar por una línea en la cual es muy importante con respecto a nuestros hijos, a nuestra hija y a nuestro hijo. En el nombre de Jesús, pongo esta palabra en tus manos como siempre. Señor, yo necesito que me des luz a la mente. Necesito que pongas en mi corazón esa parte en la cual haya un convencimiento en mí al predicar la palabra. Y Señor, tu unción sea poderosa en esta mañana y todo lo que vamos a aprender se afirme en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Estamos viendo este señalamiento de la palabra, que no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. La advertencia que hemos estado viendo en las conferencias anteriores acerca de no pasar por este fuego, que es igual, este fuego malo, fuego del infierno, porque ya lo habíamos visto, también hay fuego del Espíritu Santo, fuego de Dios, que también lo vamos a ver. Pero aquí, en el turno
nos está hablando el Señor, no hagas. Por favor, escuchemos esa advertencia. No hagas pasar a tu hija, a tu hijo por el fuego, por el infierno. Y empieza diciendo, amados, hace 8 días nos fuimos por el lado de la hechicería. Algunos recordarán. Y si no, pues puedes ver la grabación de la conferencia anterior. Nos fuimos por el lado de la hechicería y hoy nos vamos a ir por el lado de la adivinación. Por el lado de la adivinación. Y aquí dice, empezando justamente, ni quien practique adivinación. Y la adivinación tiene una serie de conceptos de práctica que podemos ver en adivinación: lectura de cartas, lectura de manos, horóscopos, la bola de cristal, reuniones espiritistas, cuija, y en fin, una serie de prácticas que justamente por interés nos vamos por el lado de la adivinación, por querer saber que realmente nos adivinen, nos digan nuestra vida y también nuestro futuro. ¿Y qué estamos pasando con eso? Al practicar eso, estamos haciendo pasar por el fuego a nuestro hijo y a nuestra hija, porque decíamos, hay transferencias espirituales al practicar estas cosas. Entonces aquí está viendo en esta lista que hemos leído, ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, y vuelve a repetir, ni adivino. Entonces quiere decir que tremenda maldición que se crea, que vayas con el adivino por adivinación. Lo está duplicando aquí en esta lista el Señor. Tómalo muy en cuenta, pero muy, muy en cuenta. Y también está hablando aquí de, otra vez, de magos, de agoreros, de sortílegos, y etcétera, 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 que está vinculado con la adivinación. Entonces, esto es primeramente abominación para con el Señor. Decíamos, abominación significa el Señor lo detesta, pero también, amados, aquí la situación que estas prácticas traen maldición, traen tremendas maldiciones. Entonces, porque estas naciones que vas a heredar, la promesa de lo que vamos a heredar, por eso el Señor está, no es la palabra preocupados, pero en la insistencia de que los que practicaron o están en maldición por esta situación, por lo que estamos escuchando y aprendiendo, va a ser totalmente roto, cancelado y destruido en nuestras vidas, y todo lo que haya caído sobre nuestros hijos, hija e hijo. Y lo declaramos, amados, desde ahora en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Y que termina diciendo, firma el Señor tu Dios. Hablando de adivinación, mira qué interesante. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 23. Mira lo que dice, está atento a esto. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Regresamos. Cuidado, no hagas pasar a tu hijo o a tu hija por el fuego, porque al practicar esta situación de la adivinación, mira lo que está diciendo. ¿Qué es lo que crea? ¿Qué transferencia espiritual hay al practicar la adivinación? Porque, amados, decíamos también, ¿quién no se ha hecho leer las cartas? ¿Quién no se ha hecho leer las manos? ¿Quién no ha practicado horóscopos? Y en fin, la ouija y todo eso. Nos dice categóricamente aquí la palabra que es un pecado, tremendo pecado de adivinación. Y aquí lo peor en cuanto a maldición, la transferencia espiritual, que como pecado de adivinación es la rebelión. Y hoy, ¿qué podemos ver, amados? La rebelión de hijo e hija. Y no pierda de vista, por favor, el que es adulto, el que es papá, también hemos sido hijos, o también somos hijos. También hemos sido jóvenes, también hemos pasado por situaciones tremendas de experiencia en la cual por producto de estas cosas ha creado rebelión en nuestras vidas. Y mira qué interesante, también lo he platicado en alguna parte en la cual
la maldición que se crea y cuando se manifiesta. Habíamos dicho que esta maldición se manifiesta, valga la redundancia, en la época de la adolescencia, en la etapa de la adolescencia. Decíamos que en los niños, como aparentemente no hay problema, los niños crecen, están sujetos a papás, la escuela, los estudios, la educación, la crianza. Todo pareciera como estuviera súper normal, y de la misma manera cuando nacen, nadie puede ver a un niño que ya está en maldición. Todo el mundo dice que bonito, se parece al papá, se parece, etcétera, etcétera, etcétera. Y nadie puede ver que están en maldición. Y sobre todo, amados, cuando se manifiesta el asunto en la adolescencia, viene aquí que por este pecado de adivinación y repito, por esta transferencia espiritual, crea la rebelión, ha creado la rebelión, primero en ti y en mí, y luego como transferencia, hijo e hija. Y viene por ancestros, viene por generaciones. Vamos viendo esa situación de la rebelión que ha causado tanta situación, amados, tanto dolor, tanta profundidad, tantos adjetivos podemos ponerle acerca de eso, pero es una realidad. Es una realidad. En alguna área, amados, en nuestro crecimiento, también nosotros haber pasado por la adolescencia, hemos sido rebeldes. Seguro en alguna área hemos sido muy rebeldes. Yo me acuerdo, ¿se acuerdan que, valga la redundancia otra vez, ya lo he platicado varias veces acerca de mi testimonio, que mi padre tenía un concepto de mí como la oveja negra de la familia. Eres la oveja negra de la familia y eres el hijo que más problemas me ha traído. Imagínate la calidad de muchachito que yo era para que mi papá tuviera ese concepto de mí. Pero mi papá, el verme así, él no se veía así también, que qué tipo de situaciones tuvo una transferencia espiritual para mi vida, el por qué en esa época, en esos años, en esa adolescencia, en esa juventud, fui rebelde. Entonces hoy yo reconozco delante de Dios este tipo de situación que cayó a mi vida, que me hizo así, rebelde, ¿no? Entonces te vuelvo a repetir en qué área tú y yo nos ha manifestado la rebelión, que aquí ahora nuestra preocupación como papás y como abuelos, esa transferencia, como dice la palabra, por esta práctica, no hagas pasar a tu hijo o a tu hija por el fuego, tu hijo y tu hija. ¿Habrá alguna preocupación en nosotros como papás sobre esta situación? Claro que sí, claro que sí. Entonces, fíjate lo que dice aquí, esa transferencia espiritual, porque como pecado de adivinación, ¿produce qué? La rebelión. Y continúa diciendo, y como ídolos e idolatría, la obstinación, ¿no? Entonces, ¿te das cuenta cómo viene la transferencia? Adivinación, rebelión, y convierte al rebelde en un obstinado. Ahorita vamos a seguir viendo esto. Por cuanto, ¿cómo es? Te vas a la práctica del ocultismo, te vas a la práctica de la adivinación, te vas a la práctica de algunas cosas que están en esta lista, y dice que viene la rebelión. ¿Por qué? Por cuanto dice aquí, por cuanto tú desechaste la palabra de Dios. Mucho cuidado, amados, con desechar la palabra de Dios. Desechar en que no creo, desechar en que no me importa, desechar en la que cualquier influencia que la Biblia me diga, a mí no me importa. Cuidado con eso. Y dice aquí, por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Está hablando del rey Saúl, ¿no? Qué tremendo que no entendiste que la parte de tu promesa, la parte de esa nación que deberías de heredar, no te cayó el 20, no te cayó la razón, ¿no? Por la rebeldía, por cuanto tú mismo, Saúl, te has descalificado, tú mismo, entonces ya no serás rey. Y cuidado que al desechar la palabra, ¿quién es el rey de reyes? Jesucristo.
Jesucristo es el Rey de Reyes. ¿Y quiénes son los reyes? Nosotros. Y cuidado que cualquier situación de estas cosas traspasadas por por el ocultismo, no tampoco disfrutemos de ser ese rey que estamos adoptados para eso y no lo practiquemos, no lo disfrutemos, no caminemos con el Rey de Reyes. Y prácticamente yo mismo estoy descalificado también como rey. No estoy caminando como debe ser con el Señor por desechar la palabra. Y yo, como siempre pregunto, ¿habrá alguien que me está escuchando? ¿Habrá alguien que está tomando este consejo? ¿Habrá alguien que está tomando muy en cuenta este consejo, esta palabra, esta exhortación de la palabra? Entonces, amados, práctica de adivinación. Y hay una práctica que es tan común, ¿no? Y se ha dicho 50,000 veces acerca de la adivinación de esa transferencia para la rebeldía, repito, que se manifiesta en la adolescencia. Entonces, la práctica del Halloween, que ya se acerca, por eso es bueno manifestarlo ahora. Ya viene, ya se acerca la fecha de las fiestas del Halloween, fiesta de brujos, de brujas. Y todo se toma así como tan normal, tan común. ¿Qué tiene de malo vestir al hijo de bruja, de calabaza y todo ese rollo para ir y tocar las puertas y pedir dulce? Los niños se divierten. No, es algo tan normal. ¿Y sabes qué estás haciendo? Estás haciendo pasar por el fuego a tu hija y a tu hija, y finalmente vas a entender por esta práctica y por otras cómo es que en la adolescencia, si mi hijo venía bien, todo estaba bien, el niño estaba creciendo bien, buen muchacho, buena muchacha, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y ahí viene la manifestación de la maldición. Ahí viene. La rebeldía, hijos rebeldes. Y qué tremendo es, amado. Qué tremendo que hoy, que nosotros lo hemos vivido, lo podemos reconocer. Y qué tremendo ha sido hacerle un tremendo daño, primeramente a la familia y a todo lo que está a nuestro alrededor. Y hay adultos que vienen de la juventud y continúan siendo rebeldes. Por eso que tomamos esta consejo de la palabra para ya definitivamente renunciar, porque como yo también les decía en algunas de las conferencias, ya como abuelo, entonces ya hay una cierta preocupación, mucho en preocupación de que mis nietos están niños, están creciendo, y que esta situación, ya que el Señor nos las está enseñando, tomamos dominio de esta palabra, de este consejo, y manifestamos la cancelación, levantamos esa acta y decreto que Jesús pagó en la cruz, esa acta en la que firma el Señor de que queda cancelada toda maldición de nuestras generaciones, y que dice hasta 1000 generaciones en el nombre de Jesús. Aleluya. Por favor, escuchen esta palabra, escuchen. Y mira qué interesante, amados, la palabra es tan rica, tan especial al enseñarnos categóricamente y específicamente acerca de estos problemas. Dale gracias a Dios, le damos gracias a Dios que nos está revelando aquí palabra, por cuanto desechaste la palabra, fuiste desechado, ¿no? Tú mismo te desechaste por desechar la palabra. Y le damos gracias a Dios que al tomar esta palabra y llevarnos específicamente a este problema, a esta línea que viene por la transferencia de adivinación a rebeldía, mira lo que dice la palabra. Atentos, por favor. Deuteronomio capítulo 21, a partir del verso 18 hasta el verso 21. Escucha esto. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, contumaz, ¿qué significa? Necio, terco. Por ahí alguien está experimentando eso con algún hijo o conmigo mismo como hijo también, porque acuérdate que somos hijos contumaces, necios y tercos. Yo siempre digo, ¿no? Yo nací
en Indonesia porque soy indio necio. Y también rebelde. Mira esta conjunción. Contumaz y rebelde. ¿Cómo es una situación necio? Otra cosa es ser terco. ¿Y cómo se complementa esto para llegar a una tremenda rebeldía? ¿Cuántos captan este consejo de la palabra? Entonces mira lo que dice. Si alguno tuviera un hijo contumaz, que significa necio y terco, y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere. Y cuando habla aquí de castigado, la palabra está hablando de corrección. Al haberlos corregido, no obedecieren a la voz del padre ni de la madre. ¿Y qué dice la palabra? Que el niño rebelde avergonzará a su madre. Y en este caso, pues a sus padres, ¿no? ¿Han visto estos niños necios, rebeldes, tercos, ¿no? Empecinados? Y llega un momento que los niños, los hijos, adolescentes, manejan a los padres. Los padres finalmente tienen que hacer lo que los hijos dicen. Y eso es una maldición. Eso no puede ser así. Entonces, fíjate, hay corrección. Hay corrección a toda esta situación. Y dice aquí, que tercos, que necios, que rebeldes, que no obedecen a la voz de su padre ni a la voz de su madre. Tú adulto, esto es para los adolescentes, para los niños, para los muchachos de hoy, pero tú adulto, ¿acaso también no hemos pasado por esto? ¿Acaso no hemos pasado por esto? Papás son antiguos, no están en la onda, no están en la actualidad, ¿no? Yo soy ahorita como superior, como me siento más grande que mis propios padres por la época. ¿Y qué trae la época? Pues eso, rebeldía. Y mira lo que continúa diciendo, verso 19. Entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Toma esto. Bien interesante está esto. Entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde vivan. Continúa diciendo, y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz, es necio y terco y rebelde. Nuestro hijo es contumaz y rebelde. No obedece a nuestra voz. Es glotón y borracho. Glotón y borracho. Nada más menciona dos aquí. Pero qué tremendo, amados, que está manifestando aquí como algo especial el glotón y el borracho, ¿no? Y la gula, la palabra dice que la gula es pecado. Y dentro de lo que estamos hablando de rebelión y la glotonería está creando esto, amados, yo creo que con toda sinceridad tú y yo el Señor tiene que tratar con nosotros en cuanto a la glotonería. Porque si me ponen un pozole, pierdo la cabeza. Y pozole es un plato muy especial aquí en México que es riquísimo. Uy, gloria a Dios. Y borracho. Bueno, hoy ya no tomo, tengo 39 años que no tomo, pero qué bendición que hoy por hoy me emborracho con el Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, fíjate lo que continúa diciendo. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Qué interesante, gloria a Dios. Cuando dice aquí, entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán, estamos hablando, estamos escuchando la predicación, la palabra de lo que debe morir, aleluya, de lo que debe de morir. Y así quitarás, dice, así quitarás el mal
del medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Quiero decirte algo aquí. Está hablando de Saúl como este hijo rebelde en Primera de Samuel, que como pecado de adivinación es la rebelión, y el Señor le dice, por cuanto ha sido desechado como rey. ¿Qué pasó? Escucha esto, amado. Esto fue una rebelión, cancelo eso que fue una rebelión. Esto fue eh, una manifestación del Señor a la inspiración de mi interior, una revelación, gloria a Dios, que aquí a Samuel pasaron dos cosas. Puedes acomodar esta experiencia de lo que dice la palabra de otras maneras, pero aquí pasaron dos cosas en las cuales el Señor me revela. Una, que dice que Saúl como rey echó a los adivinos y echó a los agoreros, los echó. Y después en el siguiente versículo dice que tuvo miedo. ¿Cómo ha pasado eso? Que cuántos les da miedo dejar esas prácticas porque creen que les va a pasar algo tremendo, ¿no? Algo difícil. Yo me acuerdo que para dejar esa consulta a los muertos, no hombre, me costó mucho trabajo porque yo tenía un altar con las fotos de las tumbas de mis abuelitos y le ponías velas y todo ese rollo. Y cuando el Señor me mostró que eso lo tenía que romper, me costó mucho trabajo. Y entonces, escucha eso, cuando Saúl dice que los echó a adivinos y agoreros, pero tuvo miedo. Entonces, ¿qué dice la palabra? Escucha esto. ¿Qué dice la palabra? Dice la palabra que cuando echas al espíritu, los echas, el espíritu sale, se va al desierto y regresa y encuentra la casa vacía, barrida y adornada. Entonces va por 7 peores, regresan y el estado postrero de esa persona es peor que el anterior. Eso está bien fuerte, amados. Entonces aquí Saúl dice que echó a los adivinos, echó a los agoreros y tuvo miedo. Y no tengas miedo cuando en el nombre de Jesús eches a los espíritus que se vayan. Pero escucha esto. Nuestro Señor Jesucristo, con toda autoridad, toda autoridad, le trajeron a un muchacho sordo, mudo. ¿Y qué le dijo el Señor? Espíritu sordo y mudo, déjalo. Te vas al desierto y no regresas más. ¿Y qué sucedió? No regresó más ese espíritu, porque no volvió a decir las escrituras que este muchacho le regresó lo sordomudo. No, quedó libre. El milagro se produjo, gloria a Dios. Pero ahí estamos viendo la autoridad de Jesús, porque Él no cometió pecado. Y esa autoridad es tan definitiva para los espíritus del mal que lo dijo, lo decretó y los espíritus no regresaron. Pero sin embargo, el poder del nombre de Jesús, que la palabra nos dice que debemos echarlos en el nombre de Jesús. ¿Qué pasó con los exorcistas ambulantes? Eso está en Hechos 17. Que ellos vinieron, ¿no? Eran sacerdotes, estos exorcistas ambulantes eran sacerdotes. Vinieron delante del endemoniado y ¿qué le dijeron? Te conjuramos en el nombre de Jesús que predica Pablo que salgas. ¿Y qué les contestó el endemoniado? O el demonio que estaba ahí en esa persona. Yo conozco quién es Jesús y conozco quién es Pablo. ¿Ustedes quiénes son? Y que les dio una santa catiza, los desnudó y los tiró a la calle. Entonces escucha esto. El Señor con autoridad, porque no pecó, se decretó para siempre. Ya no regresó el espíritu. Pero cuando nosotros lo echamos en el nombre de Jesús, tienen que obedecer. Por el poder del nombre de Jesús se van al desierto. Pero ¿sabe lo que ven ellos? Ricardo es pecador. Ustedes son pecadores. Y por lo tanto, no hombre, podemos regresar. No tienen esa autoridad, no la tienen para que sea determinante que no regresemos. Pero por el nombre de Jesús sí nos echaron. Entonces regresan. Y el estado, 7 peores, escucha eso, 7 peores y el estado postrero viene a ser peor. Ahora, estoy hablando de Saúl, que Saúl echó a los adivinos y a los agoreros, pero también hubo otro mandato para Saúl. Escucha esto, amado, escucha. Hubo este mandato para Saúl: ve con el enemigo y destrúyelo. Destruye al rey y destruye a los hombres, mata a las mujeres, mata a los hombres, mata al rey,
mata a los niños, mata a los de pecho y mata también animales, mata a los animales. Y podríamos decir, ¿no? Híjole, qué malo es el Señor. ¿Cómo es que manda a matar a niños de pecho? A matar a niños más crecidos, jóvenes, a matar a hombres, a mujeres, ¿no? ¿Cómo es que a matar animales? ¿Cómo es que Dios manda hacer esto? Pero lo está hablando en el sentido, amados, de tomar autoridad contra todo lo espiritual, contra todo lo malo. Escucha esto, una es echarlos, se van en el nombre de Jesús al desierto, y otra cosa que indica aquí el Señor, que mates a tu enemigo, mátalo, no lo dejes crecer, porque el mismo enemigo después a ti te va a destruir, hombre, robar, matar y destruir, no lo dejes vivo. Y entonces aquí espiritualmente está hablando, escucha eso, cuando la palabra dice 7 peores regresan, entonces quiere decir que el niño de pecho ya es un espíritu peor. El que creció niño es más fuerte. Creció a joven, creció adulto, creció hombre y mujer. Entonces imagínate cómo va siendo peor, 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 que la diferencia entre niño de pecho a hombre ya es más fuerte eso, ya es tremendo, ya es poderoso, no tanto como poderoso, pero fuerte maldición. Fuerte maldición que para romper. Y ahí está y ahí está la revelación, perdón, amados, y ahí está la revelación de que el Señor dice, la situación de ustedes como pecadores, sí, échenlo en mi nombre y que se vayan. Pero la revelación es, finalmente no los eches, mátalos, mátalos. Si es un niño de pecho, es un espíritu fuerte, ahí mátalo, o sea, no lo vuelvas a practicar, no lo vuelvas a hacer. Llévate tú mismo a ese consejo de la palabra de Dios de cancelar todo acto y decreto y no lo vuelvas a practicar, no lo vuelvas a hacer. Otra vez, no lo dejes crecer porque ese espíritu te va a destruir, ¿no? Entonces imagínate cómo va creciendo y si tú cuentas la situación de los 7 peores, no, hombre. Entre niños de pecho, niños y hombres y mujeres, más los animales, ahí están los 7 peores. Ahora, animales. En cuanto a animales, amados, ¿qué dice la palabra? ¿No? ¿Por qué matar a los animales? La influencia, la transferencia de actuar, perdón por lo que voy a decir, de actuar como animales. ¿Qué dice en el libro de Santiago? Perdón. Por la sabiduría, esa sabiduría que dice, primeramente es terrenal, luego animal y luego diabólica. Celen eso, destruyan eso que tú le llamas sabiduría, que en la tierra le llaman sabiduría. Y finalmente no es sabiduría, es maldición. Otra vez empieza con terrenal y luego continúa en animal y diabólica. Por eso dice, también a los animales mátalos. Esa característica de reaccionar como animal, mátalo, no lo dejes vivo. Y una de las, podemos tener una lista tremenda con respecto a eso, que nace en lo terrenal, animal y diabólica, de muchas cosas, pero caracterízalo. ¿Sabes cómo? Con los celos. Con los celos. Eso es tremendo, eso es fuertísimo, amados, los celos. Nace el celo terrenal, ¿y en qué se convierte? En animal. No, pierdes la razón, pierdes la conciencia, pierdes la visión, pierdes todo. Y finalmente, ¿cómo termina? En diabólico, ¿no? ¿Cuántos se han divorciado por la cuestión del celo? Porque yo creía que me engañabas, yo creía que lo hacías, yo creía. Qué tremendo está eso. Y nada más estamos viendo un punto de los muchos que podemos ver. Entonces, amado, qué interesante está este asunto en la cual el Señor está revelando que finalmente está bien, es poderoso venir. En el nombre de Jesús te vas. El nombre de Jesús es muy poderoso y se van, pero van a regresar. Y al regresar, como dice, encuentran la casa vacía, barrida y adornada. Como yo les he dicho en alguna oportunidad, yo le doy gracias a Dios que ustedes me han invitado a sus casas y he visto casas
muy bonitas, muy, muy bonitas, muy adornaditas, unos muebles preciosos, los cuadros, la pintura. Es una casa hermosa, adornada y barridita porque está muy limpia. Pero ¿qué dice? Vacía. Y puedes descubrir cuando el Señor dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos, primera, segunda, tercera, cuarta generación, visita para ver qué está pasando en la primera, qué pasó, qué crearon en la primera generación, luego en la segunda, luego en la tercera, luego en la cuarta. Y cuando tú visitas una casa, ¿qué ves? Vacío. Hay vacío ahí, vacío entre los esposos, vacío entre los hijos, vacío entre la familia, vacío entre los padres, casa vacía, aunque esté adornada y barrida. Qué tremendo está eso, amados. Qué tremendo, ¿no? Entonces, qué bonito consejo, qué padre esta palabra que nos está revelando el Señor en esta mañana, de cancelar toda esta situación que se ha creado por estas prácticas en algo tremendo de maldición a rebeldía, a rebeldía, a rebeldía. ¿Cuántos rebeldes hay hoy ahorita en la iglesia? Vuelvo otra vez más. ¿Cuántos rebeldes, gente de la iglesia, gente cristiana que son gran número? Desechan la palabra, lo desechan en nuestra misma iglesia. Vengan a orar los viernes, vengan, vamos a orar. No, pues no entran. No, pues no quiero, no entro. Y domingos menos. El domingo menos, ¿no? Desechando la palabra. Y te pregunto, si eso nos pasara a ti, a mí, o nos pasa a ti, a mí, eso es rebeldía, amados. Eso es rebeldía. Pero sí queremos que no tengamos maldición, no queremos que le pase a nuestros hijos, no queremos que nuestros hijos sean rebeldes. Eso sí no queremos. No pagamos precio. No pagamos precio. Entonces, qué interesante, amados, acerca de la sabiduría que está hablando aquí, terrenal, animal y diabólica, pero la sabiduría que viene de lo alto. Sabiduría primeramente pura, pacífica, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Tremenda es la sabiduría que viene de lo alto. Cada uno de estos tiene su especificación, ¿no? Pura, sabiduría pura, imagínate. Y cuando pase una sabiduría pura sobre ti y sobre mí, es porque estamos ya liberados de rebelión. El Señor nos está limpiando, nos está transformando, nos está cambiando de rebelión. Y otra cosa que también explico mucho acerca del cambio y transformación. El Señor no cambia, el Señor transforma. Y nosotros consideramos cambio cuando en nuestro lenguaje está: el Señor me cambió, el Señor me va a cambiar, el Señor está haciendo un cambio en mí. No es malo ese lenguaje, pero realmente el Señor no cambia, el Señor transforma, y cuando lo transforma lo hace totalmente. ¿Y por qué te digo que cambio no? Porque al producirse un cambio, ¿qué dice la palabra? Que cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, todos nuestros pecados van al fondo del mar. Van al fondo, del tamaño que hayan sido, van al fondo del mar, el Señor no los vuelve a sacar. Y también dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todo es hecho nuevo, ¿no? Entonces el Señor ha producido un cambio en mí. Pero ¿qué pasa en el camino? ¿Qué pasa que de repente yo me aviento un clavado ahí en el mar a sacar lo que no tengo que sacar, de lo que ya está lo que ya está enterrado? Y el Señor, y el Señor ya lo enterró. Entonces, ¿qué sucede? Que finalmente el Señor sí me cambia, vengo a Cristo, nueva criatura, pero yo, que no se ha producido una transformación, sino nada más un cambio, me aviento al clavado y a sacar lo que no debo sacar, pecados que traen maldición. Y ahí vemos un trasfondo de rebelión muy interesante, muy profundo, muy ilustrado en esta mañana por la palabra. Habrá alguien que me está escuchando. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, amados, hijos rebeldes, contumaces, necios, producto de la rebelión, producto de prácticas de ocultismo. Qué bien está este asunto de consejo, ¿no? Entonces, hijos rebeldes, estamos leyendo aquí, amados, que ¿qué es lo fuerte? ¿Qué es lo fuerte que nos manifiesta la rebelión? Y aquí nos da otra lista la palabra, ya en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, hablando con su hijo espiritual, su discípulo, Timoteo.
Y esto está en 2 de Timoteo capítulo 3, a partir del verso 1 hasta el 5. Escucha esto, amado, escucha. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Y qué estamos pasando, amados? ¿Qué estamos pasando? Postrero significa últimos días. ¿Vendrán qué? Tiempos peligrosos. En rebeldía lo estamos viendo primero en nosotros y después lo estamos viendo en nuestros hijos, ¿eh? Porque habrá hombres, fíjate la lista de rebeldía. También de rebelde, ¿no? Ahí, ponte ahí también de rebelde. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Conoces a alguien así? Avaros, vanagloriosos, soberbios. ¿Conocerás a otro así? Blasfemos, mira todo lo que produce la rebeldía. Escucha esto. Desobedientes a los padres, lo que acabamos de leer. Ingratos. Alguien que trae como rebeldía esta característica de desobediente a los padres, ¿sabes qué es? Un ingrato. Un ingrato. Me acuerdo una vez que estábamos en Pachuca, estábamos en un congreso y estábamos ministrando al final de la predicación. Estaba mi hija Mariela conmigo y otras personas. Y empezamos a ministrar. Y el Señor nos revelaba cosas de alguno de ellos, de los que estábamos orando. Y de repente yo paso por una señora ya anciana. Paso y la noto y la veo lo que le sigue de deprimida, lo que le sigue. Entonces vengo con Mariela y le digo, esa señora trae una depresión, no hombre, tremenda. Y Mariela me dice, sí papá, el Señor me está revelando que esa señora tiene una tristeza porque sus hijos han sido ingratos con ellas. No las llaman, no la procuran, no le dan dinero. La señora está sola y por esa razón ella está así. Y hago lo siguiente, me acerco a ella, la abrazo y le hablo al oído. Esta ingratitud de tus hijos, tu sufrimiento del por qué te sientes abandonada, no te pasan dinero, no te dan de comer, por eso estás así. ¿Sabes el qué pasó? Esa señora, hombre, tuvieron que traer aire, agua, cayó desesperada, llora y llora, ¿no? Tremendo, tremendo, tremendo esa transferencia, amados. Esa transferencia, esa mujer estaba prácticamente muerta en vida. Y por eso estamos hablando que la rebeldía está trayendo esto, amados. Trae eso. Ingratitud de los hijos, desobedientes a los padres. Y lo hemos sido nosotros, lo hemos sido, amados. Hoy cancelamos, hoy rompemos, amados. Hoy destruimos del decreto, con la palabra, creyendo en el corazón que se va a terminar toda esta influencia de maldad en nuestra familia. ¿Cuántos lo creen en el nombre de Jesús? En el nombre de Jesús. Continúa diciendo, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Escucha esto, traidores. Ingratitud y traición se da mucho en la iglesia. Mucho, mucho en la iglesia. Y ahora estamos viendo y aprendiendo que toda esta situación viene por rebeldía. Y entonces quiere decir que si yo soy ingrato con mi iglesia, soy ingrato con mis autoridades, soy ingrato o traidor, que eso se da, pero como pan de todos los días. Entonces quiere decir que en mí hay una tremenda rebelión. Hay una tremenda rebelión. Continúa la lista: impetuosos, infatables, amadores de los deleites más que de Dios. Imagínate, amadores de los deleites más que de Dios. Lo que leímos cuando desechas la palabra. Cuando desechas la palabra, esta rebeldía trae eso, que amas los deleites del mundo más que de Dios. Y la promesa, otra vez, una vez más, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura, hombre. La bendición, la solución.
la grandeza del reino vendrá por añadidura si tú buscas al Señor, si tú buscas la palabra, si tú anhelas que esta maldición se rompa, primeramente en mí y luego en mi hija y en mi hijo. Por favor, escúchenlo, escúchenlo, ¿no? Y termina diciendo que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, evítalos. Y Pablo también dice en otra parte, con ellos ni a la mesa te sientes. ¿Por qué? Porque hay contaminación, pues. Imagínate que yo me siente a la mesa con un traidor, me siente a la mesa con un ingrato, me siente a la mesa con un desobediente a los padres, me siente a la mesa con un vanaglorioso, con un soberbio. ¿Qué te dice el Señor? Te vas a contaminar, vas a ser parte de. Cuando empiezan a hablar mal de una persona y cuando empiezan ahí a juzgar, te vas a contaminar, vas a ser como ellos. Por eso en ese sentido lo dice, evítalos, evítalos. O ni a la mesa te sientes con ellos. Pero si ellos vuelven en sí, como el hijo pródigo dice que volvió en sí, cuando vio la cochinada ahí, ¿cómo es posible que yo esté en este momento así? Vuelve en sí, dice, sí, en la casa de mi padre. Hay todo en la casa de mi padre. ¿Por qué tengo que estar pasando este momento? ¿Por qué tengo? Y en ese momento al volver en sí, se acordó de la palabra, se acordó de papá, se acordó de los beneficios que hay en la familia. Gloria a Dios. Ligado a la bendición de Dios. ¿Habrá alguien que sigue escuchando esto? Y mis amados, ¿qué creen? Una vez más me sorprendo, una vez más, se me acabó el tiempo. Se me acabó el tiempo y continúa esta tela para seguir cortando. Y la próxima semana nos iremos al número 4. Seguiremos con el tema de la adivinación, de la rebeldía de los hijos y lo que viene. No te la pierdas, lo que viene. Y amados, nada más como anotación, cuando dice que en los postreros tiempos, tiempos peligrosos, tiempos difíciles, tiempos donde estamos viendo ahora mucha rebeldía, la rebeldía está a flor de labios. ¿Qué vemos ahora en estos tiempos peligrosos? Tanta delincuencia. Por la pandemia, muchos se quedaron sin trabajo, muchos perdieron todo. ¿Y en qué se convirtieron? En delincuentes. No me queda otra, tengo que comer más que ir y delinquir y robar. Y en casos matan, en casos matar, en el caso violencia. Y lo hacen finalmente por el hambre sin piedad. Jóvenes, muchos jóvenes. México, la gran mayoría de sus habitantes son jóvenes. Entonces, ¿te imaginas estos tiempos peligrosos? Tremendo. Entonces, ¿qué oramos? Empezando por mi familia, empezando por mi casa. Señor, con esta acta y decreto rompemos toda esta situación que está habiendo en mis hijos, en mi hijo, en mi hija. Y Señor, levanto la mano de promesa que en esta advertencia que tú nos estás dando de estas prácticas, Señor, levanto mi mano derecha delante de ti, en la cual declaro y decreto que nunca practicaré esto que la palabra me está indicando. Nunca la practicaré en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y veremos, Señor, veremos en casa, veremos a nuestros jóvenes, veremos a nuestros hijos, Señor. Familias, influencia de bien. Una de las cosas que a mí me ha llamado la atención, la iglesia. La iglesia es una influencia. Ahorita, ¿qué estás? ¿Dónde estás? ¿Qué estás escuchando? De la iglesia. La palabra llegada por medio de la iglesia. Y en el proceso, amados, de nuestra iglesia, Nueva Creación Satélite, una de las cosas que a mí como pastor me ha impactado, que la mayoría de nuestros jóvenes, la mayoría, más del 90%, son niños de bien, son chicos profesionistas. Gracias, Padre. Sus mismos padres me lo comentan, ¿no? Pastor, qué tremendo es la influencia de la palabra. Mira, nuestros hijos están recibiendo unos contadores, otros arquitectos, otros ingenieros en sistemas, otros abogados.
en fin, contadores, no sé si ya dije contadores, pero cómo la influencia de la palabra los ha llevado a ser niños de bien. Entonces quiere decir que la palabra de Dios por medio de la iglesia es poderosa, pero si soy rebelde, voy a despreciar. Si soy rebelde, voy a despreciar lo que el pastor nos está indicando. Vengan a orar, vengan a orar, vengan a orar. Y lo niego, no quiero pues. Vengan los domingos, escuchen, no quiero pues. Tengo otras cosas más importantes que hacer en mi vida. Y lo digo como casi enojado, amado, porque hay una situación ahí que ¿por qué tenemos que darle más lugar a la rebeldía? ¿Por qué? Si ahora con esta esencia que el Señor nos está indicando podemos cancelar y esto se acabará en nuestro hijo, en nuestra hija y en nosotros también, en el nombre de Jesús. Vamos a orar, amados, y seguiremos la próxima semana. ¡Uy, qué tremendo! ¡Uy, todo lo que hay aquí! Tremendo. Una vez más, amados, estoy tocado, qué bárbaro. Estoy ardiendo aquí en este momento. El Señor fluyendo sobre mí. Porque al predicar esta palabra, ¿sabes qué está pasando? Que yo lo estoy creyendo. Yo lo estoy creyendo y al creerlo, la unción empieza a podrir los yugos y así de al creerlo y así al estar yo quemando esta transferencia espiritual, así como hubo transferencia espiritual para la rebeldía, esta transferencia espiritual que debe pasar en este momento será para nuestros hijos, será para nuestras hijas, será para nuestros nietos y será para la descendencia y decretamos hasta 1000 generaciones, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Opa, candaraca, siquiribo, corro, bóndoro, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre levantamos esa acta y decreto. Levantamos eso que tú pagaste y ganaste en la cruz. Acta y decreto en contra de maldición. Se la refregamos en la cara del diablo y le decimos, ahí está el acta. No podrás seguir, no podrás levantar, no podrás seguir influenciando sobre nuestros hijos. Ahí está el acta. Y ahora te matamos. Destruimos tu obra, destruimos tu característica, destruimos tu influencia. Ahora, en el nombre de Jesús, bajo esta acta, no regresas más, no regresas y mueres. Mueres niño, mueres joven, mueres adulto, mueres mujer. Aquellos que se han levantado como espíritus fuertes, que vienen como peores. Hoy los matamos. No nos quedamos nada más en la línea de echarlos fuera. En el nombre de Jesús, sí se vale, pero si yo voy a seguir en la misma rebeldía, regresarán y mi estado postrero será peor. Pero hoy, Señor, es preferible matarlos. Mato ese niño rebelde, mato eso que me está levantando, lo mato ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Oh. Gloria, 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 gloria a ti, Señor. Manifestada tu gloria en esto que nos estás enseñando. Manifestada tu gloria, que el acto y decreto se consume, se hace, se realiza acto profético. En esta mañana estamos predicando esta línea profética de futuro, de vida o muerte, Señor. Opa candaraca, sikiribo corrobondo roko sharaba. Gracias, mi Señor, gracias, Señor. Mis hijos libres, ya no somos hijos de condenación. Cada uno de mis hijos son libres de rebeldía. Mis nietos libres de rebeldía. Mi descendencia libres de rebeldía, Señor. Lo declaro y lo creo en el corazón con esa acta que tú pagaste. Lo creo, Señor, lo creo. Y declaro que serán niños de bien, serán hombres de bien, serán profesionistas, serán gente, Señor, de buena estirpe, de buena esencia para la familia y para la sociedad, en el nombre de Jesús. Y Señor, yo bendigo a cada muchacho de la congregación que son profesionistas. Los bendigo que ellos siguieron el camino, siguieron la palabra y llegaron a consumar sus objetivos, el llegar a ser profesionista, en el nombre de Jesús. Los bendigo poderosamente en el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor, muchas gracias. Y ponemos esta enseñanza, Señor, una vez más en tus manos y sigue enseñándonos, sigue ilustrándonos. Queremos seguir aprendiendo, Señor, pero hoy me voy creyendo que todo esto está cancelado. Está cancelado, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.
Amén, amén y amén. Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios. Un abrazo, amados. Un abrazo. Recibe el calor, recibe el fuego de Dios sobre ti. Que esto, Señor, ya lo veremos en el futuro. Tremendo, tremendo el resultado de lo que el Señor está haciendo hoy por estos tiempos peligrosos. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Que pasen buena tarde, linda semana, bendecida semana. Y gracias que en este decreto tu familia ya no es la misma. Tu hijo y tu hija, nosotros y lo que vengan ya no son los mismos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Tengan buena tarde. Bendiciones.